qué punto nos quedamos, hermanos? Ya me olvidó. En el 2, en la segunda pregunta del primero, la verdad. Sí, pero estábamos ahí hablando acerca de la muerte, ¿verdad? Al pecado y la salvación y la nueva vida, ¿verdad? Pero vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos siga enseñando, ¿verdad? Que aprendamos pues su palabra. Vamos a orar, bendito Dios Todopoderoso, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre mío, porque nos has permitido una vez más estar aquí en tu casa, Padre mío. Gracias por habernos permitido llegar, Señor. Aquí estamos, Señor, adorándote, exaltándote, glorificando, Señor. Y ahora, Señor, vamos a aprender más de ti, Señor, pero otros clamamos, Señor, para que seas tú el que venga a enseñarnos, para que seas tú el que venga a instruirnos, Señor, porque para eso es tu palabra, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, a fin de que el hombre sea perfecto, dice tu palabra, enteramente preparado para toda buena obra, Padre. Y por eso aquí estamos, Señor, aprendiendo más y más de ti, Señor. Ábrenos nuestros sentidos espirituales, Padre, y que podamos retener tu palabra, Señor, y que no solamente la podamos retener, sino que podamos ser hacedores de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos ponemos en tus manos preciosas. Amén, amén y amén. Amén. ¿Verdad? Ahora estamos viendo las palabras del punto número 2. Estábamos leyendo del versículo 2 al 10, ¿verdad? De Romanos 6. Y vimos, ¿verdad?, que se repetían varias palabras. ¿Y cuáles eran, hermanos? Las palabras que se repetían en eso que leímos la semana pasada. Del 2 al 10. Romanos 6, 2 al 10. Que no podemos andar en el pecado. No, pero a ver, dice, otra vez vamos a leerlo, dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Verdad, hermanos? Amén. Se repiten estos versículos, ¿verdad? De muerto, y también del bautismo, ¿verdad? Y en la nueva vida es lo que está hablando aquí. Entonces, hermanos, por lo que estamos hablando otra vez, ¿verdad? De los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Si ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a practicarlo otra vez, verdad? Ya no podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no está esa naturaleza pecaminosa. Cuando estamos a Cristo, ¿quién fue el que vino, hermanos? A nosotros nos traía, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y fue donde se levantó esa controversia, ¿verdad?, de si tomar, no tomar, ¿verdad? Y al final, ¿qué fue la conclusión, hermanos? ¿Verdad que somos templo del Espíritu Santo, verdad? Y si el templo está si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, no vamos a hacer. El apóstol Pablo, ¿verdad?, él decía esto de sí. Ay, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. ¿Y quién me va a librar de eso, verdad? Y el apóstol Pablo, él tenía eso, hermanos. Él tenía eso, una lucha, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros la tenemos, ¿verdad? Él hablaba de lo que él tenía. Él aún habla de ese aguijón, ¿verdad? Que Dios le dejó, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad? Dios le dijo, pues, al final, bástate mi gracia, dice, porque a mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén.
Y no se lo quitó, hermano, pues, ¿verdad? Nosotros vemos, Dios no le quitó eso, que él le pedía, ¿verdad? Y Dios lo usaba en milagros y sanidades, hermanos, pero Dios no le quitó el aguijón, ¿verdad? Así, a veces hay predicadores, ¿verdad?, que vienen y pues tienen un padecimiento, ¿verdad? Dios los usa, pero ellos, así los quiere Dios, hermano, porque a veces quiere glorificar en ese hombre, ¿verdad? Y es lo que pasa. Pero vamos aquí a seguirle, ¿verdad? Dice, algunos dice, aquí en las letras chiquitas, dice, algunos toman el bautismo, a referir al bautismo en agua, ¿verdad? Hermanos? Pero aquí no está hablando de eso, ¿verdad? Acuérdense que bautismo es inmersión, o sumersión total, ¿verdad? Cuando se bautiza es sumergido totalmente en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo, ser sumergido, hermano. Pero aquí está tipificando lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Él fue llevado, ¿verdad?, a la tumba, completamente fue sumergido bajo tierra, ¿verdad? Bueno, allá fue en una roca. Pero está haciendo, nosotros, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿verdad? ¿A dónde va, hermanos? Siempre vamos a la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Cristo, hermanos. Que ahí bajó al mundo inferior, ¿verdad? Que viene siendo al infierno, ¿verdad? Donde está Satanás, ¿verdad? Ahorita no está Satanás, ¿verdad? Pero todos van a ese lugar, ¿verdad? Al lugar donde está el infierno, está el lugar de los tormentos, el gran monte, y está el lugar de Lázaro, ¿verdad? Que está ahí en la parábola de Lázaro y rico, ¿verdad, hermanos? Entonces Cristo bajó ahí, hermanos. Eso es lo que significa. Y cuando nosotros morimos al pecado, significa eso, que somos muertos. ¿Por qué? Porque ya somos separados, hermanos. Lo que significa literalmente, lo que dijimos, la muerte es separación, hermanos. Cuando uno muere, ¿qué pasa? ¿Se separa qué? Se separa el espíritu, se separa el alma, ¿verdad? Y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Cristo murió, fue sumergido, nosotros morimos al pecado, ¿verdad? Lo sepultamos, ¿verdad? Cuando morimos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y salimos a una nueva vida, hermanos. Amén. Somos resucitados en una nueva vida, por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso que traíamos, ese costal de pecado, ¿verdad? Cristo los tomó en la cruz del Calvario, Papá Dios los tomó y nos dio nueva vida, hermanos. Eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Y por eso dice, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dijo Pablo, de ninguna manera. Y ya se empieza a dar toda esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, hermanos, y sabemos, ¿verdad?, que nosotros eventualmente le vamos a fallar a Dios, como estábamos hablando otro día. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Verdad? Cuando le fallamos a Dios, ¿verdad?, que hay algo que le dice, hey, ya hiciste algo mal, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que viene y nos redarguye, porque para eso lo dejó Dios, ¿verdad? Para que nos redarguya de cuando estamos haciendo algo mal. Y si, como estamos otro día hablando, si el Espíritu Santo no le redarguye, pues es que no es el Espíritu Santo en uno, ¿verdad? Y uno va a seguir haciendo las cosas del mundo, aunque estemos aquí en la iglesia, hermano. Pues estamos hablando, ¿verdad? Puede haber hombres o mujeres que están aquí por 10, 20, 30 años, pero en verdad nunca han nacido de nuevo, hermano. Una anécdota que les voy a contar aquí, ¿verdad? De una iglesia que mandó a unos jóvenes de misioneros a un pueblito a ayudar a una iglesia y pues fueron a evangelizar y todo, y el pastor dice que, pues emocionado también, dijo, no, pues vamos a dejar que ustedes prediquen, que estos jóvenes pues nunca habían predicado de acá, y que nadie quería predicar, hermanos, y ya después y pusieron a uno que predicara, y entonces pues dijo, no, pues está bien, yo voy a predicar, y habló de la salvación de eso, hermanos, y cuando hizo el llamamiento, dice que el primero que pasó fue el pastor, hermanos. Y es un pastor que estaba acá, que nunca le habían hablado que tenía que convertirse. Aparte de eso, este pastor era hijo de pastores. Pero fíjense, nunca lo llevaron al camino de la salvación, hermanos. Y dice que el primero que pasó fue él llorando y ahí entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Pero
es un ejemplo, ¿verdad? De que muchas veces estamos en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, hay que examinar nuestros corazones, ¿verdad? Si en verdad está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo dice el que da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermano. A ver, vamos a leer Colosenses 3, hermanos, del 1 al 3. Y el que lo tenga ahí le puede darle lectura, hermanos. Colosenses 3, del 1 al 3. Amén. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida Y vuestra vida está escondida escondida con en Cristo en Dios. Amén, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Aquí les dice a los colosenses, Pablo hablándoles a ellos, otra vez, ¿verdad? Así como les habló a los romanos, también aquí les hablaba a los colosenses y les hablaba a los tesalonicenses y les mandaba cartas, ¿verdad? Porque él oía, a veces él no estaba ahí, pero él a veces oía. Y vemos las cartas, por ejemplo, los romanos, he oído, o sea, que ustedes, dice que hay uno entre ustedes que comete peores cosas, ¿verdad? Que estaba con su madrastra, ¿verdad? Y el apóstol los reprende ahí, hermanos, por carta, ¿verdad? Porque él no podía estar. Y muchas cosas, así les hablaba, dependiendo de la situación de cada iglesia, ¿verdad, hermano? Pero aquí nosotros somos obedientes, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿qué es lo que debemos saber en el versículo 5 y 6, hermano? ¿Qué dice el versículo 5 y 6 de Romanos 6? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese viejo hombre fue crucificado, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida. ¿Verdad, hermanos? Y es por eso que ahora andamos en nueva vida, ¿verdad? Así es, amén. ¿Qué dice, hermano? Está bien, hermano. ¿Qué dice Mateo 5:13, hermanos? ¿Quién me puede leer Mateo 5:13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Verdad, hermanos? Nosotros somos los que le damos el sabor, ¿verdad, hermano? No, es Mateo 15:13. Mateo 15:13. Pero también nosotros, Dios dice que nosotros somos eso, hermano. 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mateo 15:13. Pero respondiendo, él dijo a toda planta que no plantó, mi Padre celestial será desarraigada. Mateo 15:13, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Otra vez, repítalo. Pero respondiendo, él dijo a toda planta que no plantó, mi Padre celestial será desarraigada. Amén. Y Romanos 8:3, ¿qué dice? ¿Tres? 8:13. ¿8 veces? 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén, ¿verdad, hermanos? Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad, hermanos? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Verdad que Cristo venció, hermanos? ¿Verdad? Y si Cristo venció al pecado, ¿verdad?
que nosotros somos más que vencedores, hermano. Amén, aleluya. ¿Verdad? Nosotros es por gracia, ¿verdad? Con lo que dijimos el otro día. Nada más de entregar nuestra vida, decirle, creer, en fe. Y es todo, ¿verdad? Ahorita. Por eso tenemos tenemos ese gran regalo, ¿verdad, hermanos? De la gracia. Pero un día, ¿verdad? Dice la palabra que los que ya conocimos, ¿verdad? La palabra y porque muchas horas que dar, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinar a cada momento, porque la venida de Dios es en cualquier momento, hermano, ¿verdad? Amén, aleluya. Porque dice que va a ser en una venida y cerrar de ojos, hermano, ¿verdad? Pero aquí Cristo venció, hermanos. Él vino en carne, ¿verdad? Y nos dio ese ejemplo de que si Él pudo, nosotros también podemos, ¿verdad? Muchos echan a decir, no, pero Él porque era Dios. Pero Él vivió esta carne, hermano, ¿verdad? Y Él nos dio ese gran ejemplo. Él padeció, Él pues, sufrió lo peor, ¿verdad? Para que nosotros no padeciéramos eso, hermano, ¿verdad? Ese castigo que él pagó en la cruz del Calvario era que a nosotros nos tocaba, hermanos. Y ahora nomás ahora dice, ahora es por gracia, ¿verdad? Entregar nuestra vida a Cristo y decirle, aquí estoy, Señor, y seguir avanzando, ¿verdad? Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, pues seguir caminando, examinándonos. Yo siempre digo, examinemos a cada momento, hermanos. Porque ahorita estamos, ¿verdad? La otra vez que yo tuve el accidente, yo ya vi del trabajo, de repente, nomás, igual una abrir y cerrar de ojos, porque ya le había pegado, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que no me pasó nada, pero en ese accidente yo pude haber quedado, hermanos, ¿verdad? O cualquiera que hemos tenido accidentes, ¿verdad? Si ustedes han visto, es en una pestañada, así va a ser la venida de Cristo, por eso tenemos que estar, pues, seguros, hermanos, de nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Vamos aquí a seguirle. No sé si alguien quiera decir algo, hermanos. ¿Alguien quiera agregar algo? ¿Van a gloria? No, está bien. Está bien, está bien. Si acabo de leer, pastor, aquí donde dice el creer somos endiosados, donde dice que el bautismo, yo quiero decir algo respecto a eso. Dice que algunos toman el bautismo, referir al bautismo de agua, pero es implicar que uno es salvo, que no es así. ¿Ya leí eso, verdad? Ya lo vimos. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que el bautismo para nosotros nos salva, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos, el apóstol Pedro, ¿verdad? Ellos cuando eran salvos, ellos también decían, bautícense, ¿verdad? Que ellos practicaban eso, pero entonces yo más digo esa pregunta, pues, pero ¿y el ladrón? Aquel ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que miró? ¿Qué fue lo que aquel ladrón hizo? ¿Verdad? Se arrepintió de todo lo que había hecho, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero pues yo no sé, ¿verdad? Pedro cuando fue allá con Cornelio, ¿verdad? Y ellos creyeron, pero fíjense, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ya después les digo, pues tiene que bautizarse, ¿verdad? Pero yo digo, ¿verdad, hermanos? Que uno tiene, que es el Espíritu Santo el que le guía, ¿verdad? Cuando tiene que bautizarse. El paso más importante es aceptar. Aceptar es. Y ya, no, pero es que hay en la iglesia, ¿verdad? Cuando te dice que si tú no eres bautizado, no puedes servir. O sea, pero son reglas de hombre, ¿verdad? Se respeta, ¿verdad? Se respeta eso, pero uno ya tiene su vida a Cristo, el Espíritu Santo, que es lo más importante, hermano. El bautismo en agua es como un símbolo que morimos al pecado y resucitamos al Espíritu. Pero muchos piensan que es como un switch, que automáticamente ya muere el pecado, pero es un proceso que se va llevando poco a poco. Ahorita el bautismo, ¿verdad? Eso es como dice, el símbolo de que nos estamos rindiendo completamente a Cristo, ¿verdad? Pero ya es un testimonio, ¿verdad? Que la gente está mirando, que nosotros hoy decidimos entregar nuestra vida completamente a Cristo
Y eso es lo que significa, pero acá está hablando de cuando uno muere, cuando uno nace de nuevo, del verdadero nacimiento, que murió el viejo, el día que le damos a Cristo y ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? Eso es lo que está hablando aquí en Romanos. No está hablando del otro bautismo, ese ya después, y eso es, ¿verdad? Conforme el Espíritu Santo le va guiando, hermanos. Yo, ¿verdad? A ver, hermana. Sí, que cuando yo acepté a Cristo, yo me bauticé inmediatamente en ese mismo instante, porque así era la iglesia. Pero después mis hijos aceptaron a Cristo y les decía yo, bautícense, porque a veces lo deja uno que no hacerlo, pero si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros si somos sus discípulos? Sí. O sea, sí hacerlo, pero no es, ¿cómo dicen? O sea, no se requiere para salvación, no, pero para discípulo de Cristo, sí. Amén, ¿verdad? Y es lo que iba a decir, ¿verdad, hermanos? Ya aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y empezamos a caminar, ¿verdad? Por eso es el discipulado. Y en ese discipulado llega el momento en que se va a hablar de ese tema, ¿sabes qué? Y todavía, y si usted lo quiere hacer, porque muchas veces no sentimos eso, hermano, ¿verdad? Yo le iba a decir lo que yo le iba a decir, yo en mi caso, ¿verdad? Yo acepté a Cristo, yo ya andaba jugando fútbol y andaba en la iglesia, y hubo un tiempo en que yo no pude ir a la iglesia, ¿verdad? A jugar fútbol, y decidí la iglesia, ¿verdad? Pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarme. Yo estaba en el ministerio de los chofares, cuando yo estaba sirviendo y todo, no era bautizado y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que en esa iglesia, pues uno podía servir aún sin ser bautizado, como en otras, ¿verdad? Pero después llegó una inquietud de que tenía que bautizarme, ¿verdad? ¿Quién era? El Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos va guiando a lo que debemos hacer. Y así debe ser, hermano, ¿verdad? Tiene que ser Dios hablando, porque es la palabra la que empieza a llenarnos y nos da esa convicción, ¿verdad? Y uno toma la decisión. Amén. Voy a leer, bueno, es una palabra que el Señor me dio y ya ve que el otro día teníamos, a mí nosotros esa plática, ustedes con Evo tuvimos esa plática, ¿se acuerdan el otro día de eso del bautismo? Y yo sí me senté a meditar, yo he estado meditando esa palabra y el Señor me dio la respuesta de lo que usted ahorita dijo, pastor, de lo que entonces el que estaba allí junto de él, Jesús, a mí el Espíritu Santo me reunió y me dijo, a él lo perdonó en el momento porque él no conocía la ley, pero nosotros que conocemos la ley sabemos que es necesario bautizarse, y nos lo dice Juan capítulo 3 versículos 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo entendí y dije, Señor, tú le dijiste a ese ladrón en ese momento, desde hoy estarás conmigo en el reino de Dios, pero él no conocía de Jesús. Y nosotros sí conocemos de él. Y yo, por ejemplo, me dijo el Señor, si tú no estuvieras bautizado, tú tienes que bautizarte porque ya conoces la ley. Y ya no va a haber justificación alguna cuando yo esté allá con él, porque también es parte de una obediencia como el diezmo. Hay que recalcarlo, como el diezmo es igual, es una parte de obediencia para nosotros que ya somos creyentes. Sí. Y como para el de afuera, pues si el Señor viene, dice, también hay una palabra que dice que ellos que no conocieron de Dios es más fácil que se salven que nosotros que hemos conocido, como ese ladrón. Sí, pero ellos, como ellos no conocen la ley. Y los jóvenes que mueren sin bautizarse y sabiendo que conociendo de Cristo. Pero es que ellos tienen condenación porque sí, no lo creyeron. Pero acuérdate que yo no estoy hablando yo no estoy diciendo que no se van a bautizar. O sea, sí se van a bautizar, pero es el Espíritu Santo el que nos va a guiar al tiempo. Ya, no estamos diciendo que nosotros no creemos en el bautismo. Ya, estamos creyendo que es el Espíritu Santo el que nos guía en el momento que va a tener que... Se va a retribuir. ándele. Quiero todo de Cristo, quiero todo. A mí me pasó una anécdota con mi hija. Mi hija estaba yendo a una iglesia en Houston. Y una vez me habló para decirme, papi, me voy a bautizar. Entonces yo conociendo a mi hija que es muy inestable, yo le dije, mi hija, si no estás segura, no lo hagas porque Dios no es un juego. Tienes que bautizarte cuando tú estés segura de tus convicciones y que realmente vas a seguir a Dios. Porque ¿por qué te vas a bautizar y al rato otra vez vas a andar con tus cosas?
mal testimonio, ¿verdad? Sí, entonces fue el consejo que yo le di a mi hija y ella realmente pues no está estable en las cosas del Señor. Y fue el consejo que yo le di a ella. Y ahorita pues, ella no ha sido bautizada, pero ella está yendo a la iglesia. Pero yo sé que en algún momento ella va a tomar la decisión. Sí, porque el Espíritu Santo le va a guiar, ¿verdad? El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y pues, la verdad es Cristo, ¿verdad? Y si está aquí la palabra, se va a hacer, Amén. ¿verdad? Porque todo es tiempo de Dios. Porque a veces uno quiere que o sea, uno como hombre, ¿qué más quisiera? Que se bautice, ¿verdad? Pero si no está en Dios de que ella se bautice, pues no se va a bautizar hasta el tiempo que Dios, y como dice, ella va a sentir ese sentir del Espíritu Santo. Se va a bautizar. Y ahora, ¿quién no se ha bautizado, hermanos? Aquí. ¿Ya todos están bautizados? Todos estamos. Amén. Aleluya. ¿No te has bautizado tú, Cintia, verdad? Whenever you're ready. Pero, ¿verdad? Para eso también se da un estudio también, para eso, para que estés bien segura de lo que tú vas a hacer. Es un paso que tenemos que dar, Es un pero paso. un paso que va sobre seguro, por no tomar las cosas de Dios como juego. Amén. Amén. Dice, medite en el significado de la palabra del versículo, porque dice, si vosotros, ¿verdad? Solamente así, en lo que dice en el versículo 5, dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar? Dice, que somos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios? En el versículo 11. ¿Qué dijo de Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que pues ya somos muertos al pecado. ¿Verdad que Ya sí? no más el pecado. Ya somos vivos para Jesús. Amén. Porque pues tenemos que dar testimonio, tenemos que demostrar ese cambio, ¿verdad? Ya no regresar. Amén, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pasaron. Y ahora vivos para Dios, ¿verdad? Una nueva vida y pues sirviéndole a Él, ¿verdad? Que para eso Amén. nos ha llamado, ¿verdad? Para la alabanza, ¿verdad? De su gloria. Amén. Amén.